Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos y les damos una cordial bienvenida desde el Hospital Belén de Trujillo. Bienvenido a todo el personal de salud a la telecapacitación del día de hoy, miércoles 24 de septiembre. Esta vez tenemos el tema de sífilis congénita a cargo de la doctora Cintia Alba Torres, médico pediatra con subespecialidad en neonatología. Está laborando actualmente en el Hospital Belén en el departamento de neonatología. Antes de dar inicio, indicamos que vamos a estar compartiendo el enlace para registro de asistencia y les recordamos que también pueden enviar sus preguntas a través del chat de la plataforma Zoom para poder ser absueltas al finalizar la ponencia. Muy buenas tardes, doctora Cintia Alba. Es un gusto tenerla con nosotros nuevamente. Adelante, la escuchamos. Buenos días, Loida. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Me podrías confirmar si se pueden ver las diapositivas, si todo está ok en el audio? Sí, doctora, la escuchamos perfectamente y podemos lograr ver sus diapositivas. Perfecto. Muy bien. Entonces, me presento. Mi nombre es Cintia Alba Torres. Soy médico neonatólogo. Trabajo en el Departamento de Neonatología del Hospital Belén de Trujillo. Me invitaron hoy día a brindar una exposición en relación a los recién nacidos hijos de madre con sífilis y netamente vamos a hacer énfasis en la sífilis congénita. ¿Ok? Entonces, en relación a lo que es sífilis congénita, vamos a tener ciertos abordajes. Vamos a hablar de la relevancia epidemiológica, de su enfoque diagnóstico, perdón, un segundito, ok, su enfoque diagnóstico, un abordaje terapéutico y en relación al seguimiento de ese tipo de pacientes. Ok, en relación a la relevancia epidemiológica, tenemos que tener en cuenta que nuestro agente etiológico en esta sífilis congénita es el Treponema pallidum y que en relación a esta infección por esta espiroqueta, la madre infectada va a tener una fase de espiroquetemia, que es donde hay una mayor producción de espiroquetas en sangre, y a través de propagación hematógena va a infectar vía transplacentaria a nuestro fetito y ese es por una parte, y también se puede dar la infección a través de un contacto directo en el parto con las lesiones de la mamá y, bueno, obviamente teniendo un recién nacido infectado. En relación a estos hijos de madre con sífilis, vamos a tener múltiples presentaciones. A través de esta infección por esta espiroqueta, se habla que puede tener abortos espontáneos, se puede presentar como natimuertos o incluso presentar recién nacidos con signos clínicos de infección, asociados muchos a prematuridad. Pero también no hay que olvidar la punta de toda esta pirámide, que son muchos niños que no presentan síntomas al nacer. En relación a la transmisibilidad, según la etapa de la sífilis, tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo a los estadios de la sífilis, va a haber una primaria, secundaria, latente temprana y latente tardía. Y se ha visto en múltiples estudios que la mayor porcentaje de incidencia es a nivel de la primera y de la primaria y secundaria. Y asimismo, tener en cuenta que se ve la mayor cantidad de pacientes afectados intraútero a partir del segundo y tercer trimestre. Ojo, no quiere decir que recién nacido el primer trimestre, perdón, que nuestro embrión o nuestro producto no esté infectado desde las primeras semanas de la gestación. Se ha evidenciado que sí está presente la espiroqueta. Sin embargo, se habla que a partir de las 20 semanas en adelante ya empieza a hacer esta reacción de respuesta inflamatoria y donde ya se va a ver y se van a presentar estos cuadros clínicos severos en nuestros fetos y recién nacidos. Entonces, se determina que a nivel de la primaria y la secundaria hay una mayor incidencia de la sífilis congénita. Entonces, repito, la infección se puede transmitir en cualquier estadio de la enfermedad materna, pero se ha visto en un mayor porcentaje entre la primaria y la secundaria, entre un 60 a 90%, casi 100. De la sífilis latente se habla de un 40% y de una sífilis latente tardía hasta en un 10%, teniendo como patogenia principal que esta espiroquetemia fetal va a producir una diseminación a diferentes órganos importantes, entre ellos el hueso, el hígado, el páncreas, intestino, riñón y vaso. Esto va a producir una respuesta inflamatoria por parte del huésped, que es el bebé,
y va a presentar múltiples manifestaciones clínicas, analíticas y radiológicas que vamos a hablar a continuación. Esta es una diapositiva que le agradezco al doctor Gonzalo Acevedo Rodríguez, pediatra del Hospital Nacional Cayetano Heredia, en relación a cómo explica la incidencia de esta sífilis congénita en el Perú desde el año 2000 hasta el 2020. Y si nosotros nos podemos dar cuenta en esta tabla, es de que conforme ha pasado los años desde el 2000 hasta el 2020, se ha visto caídas, pero no disminuciones en progresivo, sino caídas y luego nuevamente repuntes de los casos de pacientes de sífilis. Entonces, en este caso, tener en cuenta que esto se debe a múltiples cosas, entre ellas que hemos mejorado lo que es la cobertura en el tamizaje, en el control prenatal, en el embarazo y obviamente en el acceso al tratamiento. Y que incluso en el 2010 se pudo tener acceso a estas pruebas rápidas de diagnóstico de RPR, de BDRL, donde se ha visto este pequeño repunte, y obviamente a partir del 2018 a través de los test duales, estas pruebas rápidas de VIH sífilis, que también nos han determinado nuevamente este repunte. Entonces, si nosotros tratamos de eliminar y erradicar esta sífilis congénita a través de todos estos medios, no es que estamos dejando de presentar estos casos, pero necesitamos acceder a la mayoría de ellos para evitar estas complicaciones en la etapa neonatal. Y obviamente, pues esta caída que se ve por la etapa del COVID, pues, ¿no? Que no pudimos o no conseguimos obtener ese tamizaje adecuado. Se habla que hay entre un 0.4 a un 0.7%, perdón, de 0.4 a 0.7 recién nacidos por cada 1000 que presentan sífilis congénita, que en realidad viene a ser muy alto. Y si nos damos cuenta, desde el 2016 hasta el 2022 sigue en aumento, ¿no? Ya estamos hablando que para Perú en el 2022 estamos hablando de 0.52 casos por 1000 nacidos vivos o 520 casos por cada 100.000 nacidos vivos, ¿no? Y se ha visto una incidencia acumulada en incremento. Entonces, esto para nosotros es un signo de alarma grave que tenemos que actuar de manera inmediata o adecuada. Perdón. Entonces, en relación a el estudio de evolución clínica en Argentina, este también es un estudio que también lo presentó el doctor, que me pareció muy interesante para ver cómo evoluciona estos cuadros de sífilis congénita con el tiempo, con nuestros niños y aquellos mucho más en aquellos que no pudimos detectar a la madre y tratarlas de manera adecuada, ¿no? Entonces, de estos 61 casos de sífilis congénita, una cuarta parte de ellos fueron prematuros, otra cuarta parte fueron a término, pero de bajo peso o con RCU, y el 50% de estos pacientes netamente fueron recién nacidos a término. Sin embargo, 48 de estos 61, estamos hablando de 78% de estos pacientes son asintomáticos y que desarrollaron síntomas solo 40 a mediados de los aproximadamente 2 meses y donde 1.6% de estos lactantes fallecieron, 6.5% de presentaron trastornos renales persistentes y 1.6% mostró daños por secuelas óseas. Entonces, es importante ver y verificar la gravedad de este tipo de pacientes al no ser detectados las madres y no haber sido tratadas de manera oportuna. Y de estos pacientes, 8 fueron asintomáticos, pero que aproximadamente a los 2 años se los detectó 2 porque había un hermano como caso índice, 2 como pruebas serológicas prequirúrgicas y 4 en un cribado serológico de seguimiento. Entonces, es importante ver y hacer énfasis en este tipo de pacientes. A continuación, en relación a la sífilis congénita, tenemos que definir que es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la incidencia a nivel mundial es alta y en algunas regiones está aumentando, como es en el caso de Perú. Si nosotros tenemos a nivel global una incidencia de 473 y la meta de la OMS es ir en reducción hasta menos de 0.05. Entonces, increíblemente para el 2022, Perú ya logró llegar a 0.5 o 520 por cada 100.000 nacidos vivos. Tener en cuenta que la sífilis congénita puede producir muerte fetal, muerte neonatal, prematuridad, bajo peso al nacer, secuelas neurológicas e incluso secuelas óseas. Y que simplemente con un tratamiento materno con penicilina va a reducir el riesgo de transmisión de un 100% hasta a 1 a 2%.
Entonces, hablando del enfoque diagnóstico, tenemos que tener en cuenta las manifestaciones clínicas. Y la sífilis congénita se va a presentar de dos maneras, como una sífilis congénita temprana y una sífilis congénita tardía. La temprana se define en algunos casos cuando se presenta dentro de los 2 primeros años de vida. Y tenemos una triada clásica, el pénfigo palmoplantar, la coriza sifilítica y la hepatoesplenomegalia. Aparecen durante las primeras semanas de vida, de 3 a 5 semanas de vida, y recordar que del 60%, de 60 a 90% de sífilis congénita son asintomáticos al nacer. A diferencia de la sífilis congénita tardía, que se presenta después de los 2 primeros años de vida, tiene una triada clásica, que es la triada de Hutchinson, y que va a producir, que es caracterizada por queratitis intersticial, dientes de Hutchinson y sordera de tipo neurosensorial. Son 40% de estos hijos de madres sin tratamiento, en donde estas secuelas se ven por la cicatrización o inflamación persistente del agente etiológico. En relación a las manifestaciones clínicas de una sífilis congénita temprana, hay múltiples, desde facies, alteraciones en piel, manifestaciones del sistema nervioso central, alteraciones óseas, hematológicas, nefrológicas, pulmonares, abdominales y generales o inespecíficas como la fiebre, las linfadenopatías, ascite, hidros fetal y pequeños en edad gestacional. Pero he resaltado 3, porque estas son las que mayores casos hemos visto, ¿no? Como son la hepatomegalia, que se ve hasta en un 71%, se ve en estas alteraciones óseas hasta un 78%, y la característica del pénfigo sifilítico, que es hasta en un 68%. Ahora vamos a hablar de cada una de esas manifestaciones clínicas para tenerlas un poquito más presentes y tener conocimiento de ellas. La hepatomegalia, estos típicos pacientes con estos abultamientos en relación abdominal a predominio del hemiabdomen derecho, presente en la mayoría de estos casos, donde en que se ha visto que las biopsias de estos pacientes, o en el caso de bueno, ya fallecidos en la necropsia, se ve la presencia de abundantes espiroquetas y puede estar asociado a esplenomegalia. Se evidencia también una ictericia persistente a predominio directo. En relación a lo que es placenta y cordón umbilical, se ha detectado cordones edematosos en bandas en espiral rojo, azul claro y blanco, que es el típico signo del barbero, como se ve en la imagen, como se ven en estas imágenes. También se ha detectado casos de funicitis necrotizante, como es este caso, y donde que desde una infección fetal se ve placentas pálidas, adelgazadas y que con el tiempo llegan a engrosarse a la hora del nacimiento. En la relación de las manifestaciones clínicas también en esta sepsis temprana, en esta sífilis congénita temprana, hablamos de la rinitis o coriza sifilítica, que es la secreción mucohemorrágica o purulenta. Hay que tener mucho cuidado porque tiene una alta carga de espiroquetas y es altamente infecciosa. Produce secuelas con deformidades nasales permanentes y se asocia a ulceraciones en el labio superior y el vestíbulo nasal. En las lesiones dérmicas también tenemos el pénfigo palmar, que son estas características de lesiones, vesículos ampollosas en palmas y plantas, donde hay un contenido turbio, verdoso, que también son muy contagiosas y que empieza su descamación entre la primera y tercera semana de vida. Las lesiones dérmicas tenemos las sífilis maculopapulosas, que es como un tipo de rash que se ve en extremidades y zonas periorificiales, donde tienen una evolución lenta y dejan este tipo de pigmentaciones oscuras que van a aparecer de 1 a 2 semanas después de esta rinitis. Recordar la neurosífilis, que es muy importante en todo este tipo de pacientes, tenemos que hacer la punción lumbar y que se habla cuando tenemos un recuento de células mayor de 25 leucocitos o proteínas mayores a 100 miligramos por decilitro o un BDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo. Recordar que solo un 40% de estas sífilis congénitas presentan neurosífilis sin síntomas del sistema nervioso central. Es por ende que en nuestra norma técnica sanitaria es predominante hacer la punción lumbar y el estudio del BDRL en líquido cefalorraquídeo.
Se ha presentado dos casos, que es la leptomeningitis sifilítica aguda, que se ve en menores de 1 año, entre 3 a 6 meses, que nos da una clínica similar a la meningitis bacteriana y donde el líquido lo vamos a encontrar de características asépticas o que incluso podemos encontrar un predominio de mononucleares con elevación discreta de proteínas y glucosas normales. Y que conforme va pasando esta inflamación e infección, se vuelve una sífilis meningovascular crónica, que es hacia el final del primer año, y que produce complicaciones como hidrocefalia progresiva, parálisis de nervios craneales, papiledema, atrofia del nervio óptico, regresión del neurodesarrollo e incluso convulsiones. Otras manifestaciones clínicas que podemos ver son la coloretinitis, uveitis, cataratas, glaucoma, linfoadenopatías generalizadas, neumonías, miocarditis, manifestaciones gastrointestinales como sangrado rectal en caso de ileitis, una NEC, una enterocolitis necrotizante o síndromes de mala absorción. También la pseudoparálisis de Parrot, donde el niño prácticamente no mueve esa extremidad por dolor, fiebres inespecíficas, hidros fetal no autoinmune, sepsis por otras bacterias asociadas y el famoso síndrome nefrótico que también puede estar caracterizado en la etapa neonatal por sífilis congénita. En relación a las manifestaciones radiográficas, nosotros tenemos que solicitar el famoso babygrama o radiografía de huesos largos, donde vamos a ver este tipo de radiografía, donde nos presentan el húmero, el fémur y las tibias, y que se van a presentar múltiples anomalías, ¿no? Tener en cuenta que de un 60-80% al nacimiento pueden aparecer a la primera semana y se asocia a fracturas patológicas y dolor. Generalmente son simétricas, bilaterales y poliostóticas. Y generalmente en estos casos, por ejemplo, vamos a ver este tipo de alteraciones en el fémur, húmero y tibia. Bandas lucentes metafisiarias, como en el caso de acá, que vamos a ver oscurecimiento del área de la metáfisis que se debería ver más blanca, en realidad se ve más radiolúcida. En el caso de la desmineralización localizada, simétrica y de extrusión ósea de la metáfisis tibial proximal, como es en este caso de acá, que se ve esta pérdida de la continuidad de la metáfisis en la tibia. Hay el dentado metafisiario, eso sí no tengo una fotito aquí. También tenemos la periostitis diafisiaria con formación de hueso nuevo, que es en estos de acá, el fémur, de estos de aquí. Tenemos estos dos huesitos, donde se ve como prácticamente como un hueso nuevo. Y tenemos la E, que en este caso es las áreas irregulares de mayor densidad y rarefacción, que es el aspecto comida de polilla, que se ve en esta característica de este huesito de acá. En relación a las anomalías pulmonares, uno de los hallazgos que podemos encontrar es la famosa neumonía alba, que es una opacificación completa, puede ser de ambos campos pulmonares. Se habla que también es un proceso de predominio intersticial con imágenes retículos nodulares difusas y un patrón algodonoso difuso bilateral. Ahora, hablando de las manifestaciones laboratoriales en una sífilis congénita temprana, vamos a encontrar anemias de características hemolíticas no autoinmunes. En esos bebitos tenemos un CUMS negativo, trombocitopenias, leucopenias o leucocitosis, a relación de hepáticos, elevación de transaminasas, elevación de fosfatasa alcalina, hiperbilirubinemias significativas a predominio directo y alteraciones del tiempo de protrombina cuando ya hay una disfunción hepática. Ya en líquido cefalorraquídeo se pide el BDRL y hay una pleocitosis con mayor de 25 células por milímetro cúbico y proteinorraquia con mayor de 150 miligramos por decilitro. Ahora vamos a hablar de la sífilis congénita tardía en relación a las manifestaciones clínicas. Se puede presentar queratitis intersticial, prominencias frontales, nariz sencilla de montar, producto de esta rinitis o coriza sifilítica, molares en mora, los dientes famosos de Hutchinson, y en las manifestaciones radiológicas, las famosas tibias en sable y articulaciones en Cluton. Lamentablemente no hay imágenes, bueno, no lamentable, porque en realidad no tenemos unas imágenes actualizadas de estas complicaciones, porque ya no estamos observando mucho este tipo de casos, ¿no? Gracias a la intervención sanitaria en los controles prenatales, en el tratamiento adecuado, oportuno.
Y otras manifestaciones clínicas que tenemos son la discapacidad intelectual, hidrocefalia detenida, convulsiones, atrofia óptica, paresia general juvenil, queratitis, codoretinitis, glaucomas, rasgos faciales con protuberancia frontal, nariz sencilla de montar, maxilar corto, mandíbula protuberante, espinilla sensable, la pérdida auditiva neurosensorial, los rágades, que son lesiones prácticamente a nivel de la cavidad oral, o las gomas, dientes de Hutchinson, molares en mora, perforación de paladar duro. Y bueno, ya hablando o dejando de lado lo que es las manifestaciones clínicas, ahora vamos a hablar de los enfoques diagnósticos que vamos a tener con esta sífilis congénita. Y vamos a tener en cuenta que para detectar sífilis, puedo obtener a través de 3 tipos de pruebas de laboratorio. Recordar también que el treponema no es un organismo que se pueda cultivar, ¿no? Entonces necesitamos pruebas de detección, de demostración o incluso que nos midan los anticuerpos en relación a la presencia de esta infección. Entre ellos tenemos las pruebas serológicas, como el RPR, el BDRL, la detección en la microscopía de campo oscuro, ¿no? Como en el caso que se ve en la imagen, o inmunofluorescencia directa, y en casos de demostraciones con las tinciones histoquímicas o de histopatología, directamente con el tejido obtenido, ¿no? Para las pruebas serológicas tenemos las pruebas treponémicas y las no treponémicas, recordando las treponémicas como el FTAPS, el CIA, el IA, hay múltiples, incluso tenemos ya las pruebas rápidas duales y las pruebas rápidas para sífilis. No son útiles de primera intención en el recién nacido, se usan más en la gestante y permanecen, hay que tener en cuenta que permanecen positivos de por vida. Es muy difícil que negativicen estas pruebas. Y las no treponémicas tenemos el BDRL y el RPR, que son baratas, rápidas y que obviamente nos van a dar una cuantificación, que son en relación a diluciones, y que hay un fenómeno que es el prosona, que cuando hay demasiada cantidad de espiroquetas, tenemos que diluir mucho más para poder encontrar esta positividad en estas pruebas y nos sirven para tamizar y monitorizar el tratamiento de nuestros pacientes en la etapa neonatal. Para el enfoque diagnóstico, entonces, teniendo en cuenta la norma técnica sanitaria en la prevención de la transmisión materno-infantil de VIH, sífilis y hepatitis B, que fue publicada en el 2019, se considera como caso de sífilis congénita para efectos de vigilancia cualquier recién nacido que cumpla con uno o más de las siguientes condiciones. Uno, que sea todo producto de la gestación, puede ser aborto, mortinato o nacido vivo, en este caso, de una gestante con sífilis y sin tratamiento completo y adecuado. Doctora, ¿pero a qué se refiere con tratamiento completo y adecuado? Tratamiento completo es cuando la gestante ha recibido la penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades internacionales por vía intramuscular una vez por semana por 3 semanas consecutivas. A eso le llamamos tratamiento completo. Y hablamos de tratamiento adecuado cuando la última dosis recibida fue antes de 4 semanas previas al parto. Y ahí también definimos como tratamiento adecuado. Y el otro caso de sífilis congénita es todo producto de la gestación o niños menores de 2 años de edad de una madre con serología reactiva para sífilis y con evidencia clínica o laboratorial de infección por sífilis. Ahora, me está refiriendo que tiene una prueba serológica y con evidencia clínica o laboratorial. Entonces, con evidencia clínica tenemos el anexo 15, que también está en esa guía, que es todos los síntomas que les he explicado previamente, y la evidencia laboratorial la vamos a tener en cuenta en estos siguientes criterios. Incluye cualquiera de los siguientes criterios: que el niño recién nacido cuente con una serología no treponémica al menos de 2 veces mayor de los títulos maternos. Eso quiere decir que si la madre tiene 1/8 diluciones, el recién nacido debe ser mayor o igual a 32. Recuerden que las diluciones vienen en 4, 8, 16, 32. Entonces, obviamente, si hablamos de 2 veces más, hablamos de 8, 16, 32. Entonces, hablamos de mayor igual a estos títulos maternos, ya se considera evidencia laboratorial positiva. La otra es detección de inmunoglobulina M específica para treponema pallidum con el FTAPS y la demostración por microscopía de campo oscuro o prueba directa con anticuerpos fluorescentes para la presencia de treponema pallidum en el cordón umbilical, placenta, secreción nasal o lesión cutánea.
Ahora, hablando del enfoque terapéutico, nuevamente con nuestra norma técnica sanitaria, recordando un poquito el manejo de gestantes. Tenemos esta prueba rápida dual o prueba rápida de sífilis en la atención prenatal y si sale reactivo, se solicita un RPR cuantitativo. Si el RPR es reactivo, ya inicia el tratamiento. Recuerden, completo, que tenga la penicilina benzatínica 2.4 millones una vez por semana por 3 semanas y adecuado que sea 4 veces antes del parto, ¿no? Y obviamente no olvidar la consejería en caso de infección de transmisión sexual, que se le debe de verificar el cumplimiento del tratamiento, darle consejería al respecto de esta enfermedad y lo que estamos previniendo en los recién nacidos, tratar a los contactos, esto es muy importante, tenemos que captar el contacto de la paciente y verificar si obviamente su pareja sexual, darle un método anticonceptivo, como es el caso de los condones, y también tenemos que detectar y tratar el caso de este tipo de contactos en la pareja, ¿no? Se trata a la pareja de la misma forma como la gestante según la norma técnica. Ahora, si el RPR no es reactivo, ya a la gestante se le pedirá su FT-APS, ¿no? En relación al enfoque terapéutico ya en nuestros recién nacidos, vamos a tener en cuenta dos características previas y depende mucho de la madre, porque la madre tenemos dos casos, esa madre que fue tratada de manera completa y adecuada o esa madre que no recibió tratamiento o tuvo un tratamiento incompleto o fue inadecuado. Ahora, de acuerdo a la norma técnica, tenemos la siguiente imagen, ¿no? Es una gestante, madre con sífilis no tratada o con tratamiento incompleto y o inadecuado. Entonces, se evalúa al recién nacido la presencia de alteraciones clínicas, radiológicas, hematológicas, líquido cefalorraquídeo y RPR. Entonces, tenemos este tipo de gestante, a nuestros niños se los maneja de manera hospitalaria. Y en este tipo de pacientes tenemos que evaluarlos, pedirles estudios de babygrama, estudios laboratoriales, perfil hepático, hemograma y obviamente punción lumbar para estudio de ese líquido cefalorraquídeo y obviamente no dejar de dar el RPR cuantitativo. Entonces tenemos tres casos. Si nosotros tenemos la presencia de alteraciones clínicas y o radiológicas y o hematológicas o un estudio de BRL positivo en líquido cefalorraquídeo, estamos hablando de neurosífilis. No me importa si sea reactivo o no reactivo en el RPR. Este niño tiene que ser tratado con penicilina G sódica. Estamos hablando de 50.000 unidades internacionales por kilo por dosis de manera endovenosa cada 12 horas los primeros 7 días. Si fue detectado después de los 7 días, cada 8 horas y por un total de 14 días. Estamos hablando de la famosa neurosífilis, perdón. Neurosífilis. Si nosotros estamos hablando de la presencia, perdón un ratito, de la presencia de alteraciones clínicas o radiológicas o hematológicas, pero el líquido cefalorraquídeo fue normal, entonces, y obviamente tenemos que tener en cuenta ya, no importa si el RP es reactivo o no reactivo, ese niño también se trata, pero con la misma manera, con la penicilina G sódica, 50.000 unidades internacionales kilodosis, cada 12 horas los primeros 7 días, cada 8 horas después de los 7 días y por un total solo de 10 días. Repito, neurosífilis, el tratamiento son 14 días. Si se descarta la neurosífilis, el tratamiento es por 10 días. Si nosotros en este tipo de gestantes tenemos ausencia de alteraciones clínicas, radiológicas, hematológicas y de líquido cefalorraquídeo, y además el RPR nos sale no reactivo, nosotros tenemos que dar un tratamiento único con penicilina G benzatínica. Por favor, acá he corregido la información. Acá nos hablan de penicilina G sódica, no es en el diagrama de la norma técnica, lo ponen como G sódica, pero en la parte de los párrafos de la página, de la manera como debe tratarse, es con penicilina G benzatínica. ¿Sí? La misma dosis, 50.000 unidades internacionales por kilo, intramuscular de manera dosis única. Y obviamente se hace controles en el seguimiento, que eso lo vamos a ver después. Ahora, como manejo en el primer nivel, si tenemos esta madre o gestante con sífilis que ha recibido tratamiento adecuado y completo,
se le tiene que pedir sí o sí un RPR al recién nacido de manera cuantitativa. Si ese RPR, los títulos salen mayores a 2 veces a los títulos de la madre, este enfoque pasa a ser el enfoque hospitalario que ya hemos hablado de estas gestantes como no tratadas o inadecuadamente tratadas en el fluxograma anterior. Pero si nosotros tenemos este recién nacido con RPR no reactivo o reactivo con menos de 2 títulos, nosotros hacemos ese tratamiento, por decirlo así, profiláctico con la penicilina G benzatínica. Nuevamente repito, acá el fluxograma se ha equivocado, pero a nivel de la escritura, de la parte del desarrollo de la norma, sí habla que es penicilina G benzatínica. 50.000 unidades internacionales por kilo de manera intramuscular, dosis única. Para el seguimiento de este tipo de pacientes, nosotros tenemos que evaluarlos de manera mensual hasta el año de vida. Tenemos que hacerles RPR cuantitativos a los 3, a los 6 y al año de edad o hasta negativizar. Y si se elevan los títulos serológicos, tenemos nuevamente que reiniciar el tratamiento. Si obviamente el paciente ha sido una sífilis congénita sintomática, tiene que requerir un control cada 6 meses de manera de consultorio auditivo, de un control de tamizaje auditivo, oftalmológico y neurológico. Si teníamos casos de neurosífilis, tenemos que controlar ese líquido cefalorraquídeo cada 6 meses hasta que tengamos los valores normales. Y si solo hablamos de un recién nacido expuesto a sífilis, de ese niño que ha sido una madre tratada, adecuada y que ha recibido de manera completa y que su RPR es negativo, se le denomina RN expuesto a sífilis. Y a estos niños también se los tiene que controlar al primer, tercer, 6 y 12 meses de edad. Y si las 2 primeras son negativas, ya no tenemos por qué continuar con el seguimiento laboratorial. Por último, unas recomendaciones. La prevención de la sífilis congénita está basada netamente en el tamizaje en la gestante y la provisión oportuna del tratamiento con penicilina. Estas manifestaciones clínicas de la sífilis congénita obviamente son variadas y poco específicas. El enfoque diagnóstico y terapéutico depende de la serología y el tratamiento completo y oportuno de la madre. Y tener en cuenta que el manejo de esta sífilis congénita es intrahospitalario debido a todos los exámenes que tenemos que realizar y procedimientos, como la punción lumbar y el tratamiento endovenoso hasta por 14 días. No olvidarnos del seguimiento, que tiene que ser tanto clínico como laboratorial hasta por 1 año de vida. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Espero que les haya ayudado y apoyado la exposición. Doctora, muchísimas gracias por esta información bastante importante para cada uno de nosotros, teniendo en cuenta que, bueno, la mayoría son médicos serilistas, médicos personal de salud en general, ¿no? Que se conecta desde la periferia, que se conecta a nivel nacional e incluso internacional. Tenemos por acá conectados desde Paraguay y agradecidos, ¿no? Agradecidos por su conexión. Vamos a dar unos minutos, si es posible, si tuviéramos nuestros participantes alguna pregunta, alguna duda que quisieran realizar, sería excelente para que dispongamos de ese tiempo para que nuestro especialista nos pueda brindar sus recomendaciones, ¿no? Doctora, una conclusión o recomendación final con respecto a la ponencia del día de hoy. Entre tanto. Hola, gracias, te agradezco la invitación. Sí, como les comenté, las recomendaciones son muy importantes. Tener presente que el tamizaje de las gestantes es valiosa para detectar y tratar a la gestante de manera adecuada. Y bueno, lo que hemos explicado en clase, en la exposición de hoy día, es que depende mucho de este tipo de pacientes no dejarlos. Si ya fueron tratados en la puesta de salud o detectados a tiempo, si ya fueron dados de alta del tratamiento clínico, tenemos que hacerle un seguimiento en nuestro centro hospital, en nuestro puesto de salud, ¿no? Hasta el año de vida. Es muy importante también eso. Muy bien, doctora, muchísimas gracias por su ponencia. Sí, les estamos dejando, hacerles de conocimiento que se les está dejando el enlace de registro para su asistencia, teniendo en cuenta
que solamente se les está considerando a quienes están durante la ponencia por lo menos más del 80% para poder generar las circunstancias. Doctora, tenemos palabras de agradecimiento por parte de nuestros participantes. Excelente ponencia, muy clara. Gracias, doctora. Una actualización en el tema. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Bueno, tenemos palabras de agradecimiento, doctora. Muchísimas gracias. Ha sido un privilegio tenerlo con nosotros el día de hoy. Esperamos contar con su presencia nuevamente para que nos pueda seguir brindando esa información bastante importante para cada uno de nuestros participantes. También agradecemos Muchas, a los participantes. muchas gracias por la invitación también, muy amable. Listo, doctora. Estamos dando por finalizada la telecapacitación del día de hoy. Recordarles que se les está socializando el enlace para registro de asistencia, se les está socializando también el enlace para que se puedan unir a nuestro grupo y canal de WhatsApp y también a nuestro canal de YouTube, donde pueden ver esta y otras ponencias, otras telecapacitaciones de parte de nuestros especialistas del Hospital de Villanueva. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buenas tardes y hasta una próxima telecapacitación.